Buenos días a todos, bienvenidos al video de la práctica 3, que es cinemática en dos dimensiones. Entonces la idea del movimiento de esta semana es sencillamente que vamos a analizar un balón que se está lanzando, ¿sí? Describe una trayectoria parabólica, ¿no? Y la idea es que este tipo de movimiento viene dado por dos cuestiones, ¿no? O sea, por un movimiento en el eje X y un movimiento en el eje Y, que son totalmente independientes y diferentes, ¿listo? Entonces, como para clarificar un poco más esto, a lo que me refiero es, tenemos una pelota que se está lanzando con una cierta velocidad inicial a algún ángulo, y pues una vez queda libre, digamos que la única fuerza que va a actuar es la gravedad, ¿no? Pero entonces, lo primero que vamos a hacer es definir un sistema de referencias. Y por convención, el sistema de referencias se toma, digamos que iniciando el movimiento, ¿no? De manera tal que las posiciones iniciales sean cero. Pero usted lo podría ubicar donde quiera, lo podría ubicar por acá, por ejemplo. Pero pues va a ser un poco más complicado cuando usted está haciendo las ecuaciones porque su posición inicial va a ser diferente de cero. Ahora, una vez tiene su sistema coordenado, digamos que podemos mirar que en el eje Y está actuando una fuerza que es el peso, y en el eje X en realidad no hay ninguna fuerza, ¿no? Una vez usted suelta el balón, no hay nada que esté actuando en el eje X. ¿Eso qué quiere decir? En el eje X la aceleración es cero, ¿listo? Y si la aceleración es cero, en unidades metros sobre segundo cuadrado, eso implica que la velocidad es constante, ¿no? Porque la aceleración es cambio de velocidad. Entonces, si la velocidad es constante, estamos hablando de un movimiento uniforme. ¿Listo? Y eso es lo que tenemos en el eje X. En el eje X, las ecuaciones que rigen el movimiento son las ecuaciones de un movimiento uniforme sencillito, ¿sí? Con una velocidad inicial que es la misma durante todo el movimiento y que la posición es lineal con el tiempo. ¿Vale? Por el otro lado, en el eje Y lo que tenemos es que hay una fuerza que está actuando, que es el peso, y lo que habíamos deducido en la clase pasada es que en este movimiento la aceleración en Y correspondía a la gravedad, a menos la gravedad, y que era la misma todo el tiempo, ¿sí? Que en cualquier parte del movimiento teníamos esa aceleración, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estamos hablando en el eje Y de un movimiento uniformemente acelerado, ¿listo? Entonces, las ecuaciones que definen este movimiento, pues son las de movimiento uniformemente acelerado, las que ya habíamos visto la semana anterior, ¿vale? Y digamos que para darles un poco más de claridad en lo que está pasando, em, digamos que con esta bola que tenemos acá y que estamos lanzando, miremos qué pasa en el eje X. Entonces, en el eje X voy a mirar la velocidad de la bola en diferentes puntos. Entonces, yo sé que acá la velocidad de la bola vale esto, es una constante, y yo sé que acá, en este punto, la velocidad de la bola vale lo mismo. Y acá en este punto, la velocidad de la bola vale exactamente lo mismo. Y en cualquier parte del movimiento que yo mire, la velocidad en X es la misma, porque eso es lo que estamos diciendo, que en el X lo que tenemos es un movimiento uniforme, o sea, con velocidad constante. ¿Listo? Entonces la velocidad en X es la misma, ¿vale? Por el otro lado, si yo miro el movimiento en Y, lo que tengo es que inicialmente mi velocidad es, mm, voy a usar un negro, ¿no? Entonces, inicialmente mi velocidad es grande, ¿sí? Pero como tengo una aceleración negativa, pues a medida que pasa el tiempo mi velocidad se va haciendo más chiquita hasta que en el punto más alto mi velocidad en el eje Y es cero, ¿listo? Y si sigue transcurriendo el tiempo, lo que va a pasar es que la velocidad va a seguir disminuyendo porque su aceleración sigue siendo la misma. Entonces va a comenzar disminuyendo un poquito y después va a ser, digamos que una magnitud grande, pero apuntando hacia abajo, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando. En el eje X, velocidad constante siempre. En el eje Y, la velocidad está variando, ¿no? Y la variación es, digamos que depende de la gravedad, ¿no? Entonces ahora hablemos un poquito de, digamos que esos son conceptos que necesitan tener claros para poder hacer el análisis, y si no los saben bien se los recomiendo que los repasen de los ejercicios de la magistral o de lo que sea. Em, y ahora hablemos un poquito como de la toma de datos. Entonces, en la toma de datos, como les digo, es un video de un balón que se está lanzando, y lo primero que vamos a hacer pues es
colocar las reglas y cronómetros, ¿no? Entonces tenemos una regla en el eje Y, una regla en el eje X y un cronómetro. ¿Listo? Entonces voy a colocar el cronómetro por acá arriba. La regla en el eje Y la voy a colocar a este lado. ¿Listo? Y la regla en el eje X la voy a colocar acá abajo. ¿Vale? Listo. Y lo primero que van a hacer es adelantar el video de tal manera que la persona esté a punto de tirar el balón. ¿Listo? Entonces, cuando el balón ya haya salido de las manos, ahí es donde vamos a ubicar nuestro cero. ¿Listo? Entonces voy a correr la regla de tal manera que el cero en el eje X esté ahí. ¿Listo? Y digamos que para poder ubicar la regla del eje Y, vamos a hacer uso de esta herramienta que está acá, que es como un sistema coordenado, ¿listo? Entonces, eso me bota unos ejes que están acá, y voy a mover esos ejes como para saber dónde está el cero del eje Y, ¿listo? Entonces, miren que acá me está apuntando que el cero del eje Y debería estar acá abajo, entonces voy a mover la regla em, del eje Y a que apunte ahí. ¿Listo? Entonces, movemos la regla a que apunte ahí, ¿vale? Y ya estamos listos. Entonces, en este punto, llegados a este punto donde ustedes ubicaron el eje acá, de tal manera que el 0 esté ahí y el 0 en el eje Y también esté ahí, vamos a marcar la posición de la bola, ¿listo? Y mi recomendación es que se fijen de pronto en la mitad de la bola cada vez que estén mirando la posición, ¿vale? Un paso adicional es, tenemos que reiniciar el cronómetro, entonces no olviden colocarlo en cero una vez ya la bola esté ahí, ¿listo? Entonces mi primer dato de posición va a ser 0, 0 y mi tiempo va a ser 0, ¿listo? Entonces el tiempo lo mido en segundos, le coloco la variable t, la posición en x la mido en metros, miren que la regla está en metros, y la posición en y también la mido en metros, miren que la regla está en metros, ¿vale? Entonces mi primer punto es 0, 0, 0, ¿vale? Mi recomendación sería que tomaran puntos por ahí cada 0,05 segundos para que tengan suficientes datos, ¿vale? Entonces van a avanzar el reloj hasta 0,05 y de nuevo ubican este sistema coordenado en la mitad para poder determinar el valor de y, ¿no? Entonces en este caso voy a insertar una columna acá abajo. Entonces mi tiempo va a ser 0,05. 0,05. Creo que esto solo recibe puntos. Mi posición en X es 0,3 metros, entonces la marco, 0,3 metros. Y mi posición en Y es, eh, digamos que está más cerca del 0,3. Entonces voy a marcar 0,3 también. ¿Listo? Recuerda que decir 0,35 sería incorrecto porque usted no tiene, digamos que la incertidumbre no le permitiría decir eso, ¿no? Entonces, dígalo con el que está más cercano de eso, ¿vale? Entonces voy a pausar acá el video y voy a continuar digamos, cuando ya haya tomado todos los datos. Listo, entonces continuamos tomando los datos de posición en función del tiempo. Entonces, cada vez que sea necesario, movemos este eje de tal manera que podamos determinar en el eje Y cuánto es la posición y la del eje X es fácil de verla. De nuevo, fijándonos en el centro. Entonces ya tenemos nuestra tabla con unos 20 datos y procedemos a graficar para ver si tiene sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, graficamos Y contra X, pues Y contra X es la trayectoria de la bola, la trayectoria es parabólica, entonces nos debería dar algo parabólico. Y si, por ejemplo, graficamos Y contra T, entonces, pues eso ya lo hemos visto la clase pasada. Como en Y tenemos un movimiento uniformemente acelerado, la gráfica de Y contra T es una parábola también, ¿sí? Y el sentido de la explicación es sencillo. O sea, recuerde que yo le he mencionado que en una gráfica de posición contra tiempo, la pendiente de la gráfica representa la velocidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en este movimiento, la pendiente acá es positiva, llega un punto en el que la pendiente es cero y después la pendiente se vuelve negativa. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad comienza positiva, o sea, la pelota está subiendo, después llega un punto en el que se queda quieta y después llega un punto en el que comienza a bajar. ¿Listo? O sea, la velocidad se vuelve negativa. Entonces, digamos que tiene sentido esta gráfica de posición contra tiempo. Es parabólica, pero por distintas razones a las cuales la de posición contra posición es parabólica, ¿no? Son cosas totalmente diferentes.
Y ahora, si graficamos posición en X contra el tiempo, lo que deberíamos esperar es que fuera una línea recta, porque la posición es, digamos que en el eje X lo que tenemos es un movimiento uniforme, o sea, a medida que pasa el tiempo, la posición va cambiando linealmente, ¿sí? Y la pendiente de esta gráfica es la velocidad que lleva en el eje X. La pendiente es la velocidad que lleva en el eje X, ¿no? Entonces, eso sería como respecto a lo que hay que hacer en la toma de datos. Adicionalmente, en la gráfica de posición en Y contra el tiempo, necesitan sacar la velocidad, ¿no? O sea, necesitan hacer la gráfica de velocidad. Entonces, para eso van a tener que insertar otra columna que sea velocidad en Y, le ponen las unidades adecuadas, en este caso lo estamos midiendo en metros, entonces sería metros sobre segundo las unidades. La variable la podemos llamar b sub y. Y la manera de completar esta velocidad la vimos la clase pasada, entonces simplemente le vamos a hacer un ajuste lineal a 3 puntos seguidos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá hagamos un ajuste lineal, ¿listo? Entonces comenzamos a deseleccionar puntos, ¿listo? Entonces, tomo los 3 puntos seguidos de acá y eso me daría la pendiente, o sea, la velocidad en el punto de la mitad, ¿listo? Entonces, en 0.05 la velocidad vale el valor de la pendiente, o sea, 5, ¿listo? Entonces, en 0.05 la velocidad vale 5, ¿vale? Continúo, coloco el punto de acá, quito el primer punto y esta pendiente de acá me da la velocidad en el punto de la mitad, o sea, en 0.1, ¿listo? Entonces en 0.1 la velocidad es 4. Estamos hablando de velocidad en Y, ¿no? La velocidad es 4. Entonces claramente está disminuyendo porque pues la aceleración es negativa, ¿listo? Y así deben llenar esta tabla y obtener la velocidad, ¿vale? Entonces, digamos que no les voy a explicar eso porque ya lo vimos la clase pasada cómo hacerlo. En los comentarios les voy a dejar las preguntas del análisis cualitativo, que son las que están acá, para que las miren, para que las piensen. Y ya, digamos que esta práctica es un poco más sencilla, entonces igual si tienen dudas me pueden comentar.